Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en este inicio de semana y bueno, ya también inicio de vacaciones, ya la mayoría, los que no salieron hoy salen el día de mañana. Gracias por hacernos el honor de recibirnos en sus hogares, aquellos que están de visita en diferentes partes de la República, que están sintonizando Quien Resulte Responsable, gracias. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte, muchas felicidades por esa entrevista a don Jacobo Saludowski. Federico Mayorga, bienvenido a tu programa, buenas noches, qué gusto, te extrañamos, feliz Día del Abogado, el día de ayer, así que... Felicidades a todos los abogados, un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Quien Resulta Responsable. Ayer yo lo tuiteé, sé que QRR no mandó esa felicitación por todo el asunto que traíamos, pero... Bueno, interesante. No es irónico, bueno, primero gracias y gracias a mucha gente que se ha tomado la molestia de escribirnos, muchísimos mandar un tweet en Facebook, en redes sociales, en lo personal. Qué bonita entrevista, la parte humana de lo de Jacobo Saludowski. Él dio 3 entrevistas en cerca de 25 o 30 años. ¿Y una fue la tuya? Una fue la que, no sé por qué, se dio, la coyuntura, el privilegio, y pudimos hablar largo y tendido. Iban a ser 15 minutos. Y fue hora y media. Fue 1 hora con 30, habló de su familia, de su corazón, de sus dolores, de su cáncer, de su razón de Televisa, de su postura como hombre que vivió el tiempo absolutista del PRI. Fue de veras muy enriquecedor y gracias, y por supuesto que la vieron en Quien Resulta Responsable. Así es. Pues saludos a todos en Sinaloa. Digo, ya mañana estaremos tocando por ahí un tema de unas declaraciones que hizo el rector. Pero bueno, cuando el derecho existe, pues así tiene que ser. Digo, no es de que vayamos, que se diga que no va a permitir que vaya gente de fuera. A enmendarle la plana y a decir lo que es el derecho, pues debería hacerlo en casa, primero limpiar ellos mismos su institución, pero pues si no lo hacen, pues es el mismo país. Pero ¿no? bueno, Carlos, pues auditorio, me imagino ya todo el auditorio está enterado de la situación que se dio el sábado en la noche. Obviamente la alerta donde se emite el primer boletín es a las 12 con 10, 15 minutos, ya siendo domingo, donde se declara la fuga de Joaquín Guzmán Loera, conocido con el alias del Chapo Guzmán. Carlos, el 22 de febrero, bueno, el 21 de febrero fue detenido, fue ingresado el 22 de febrero del 2014 al penal del Altiplano, conocido hoy actualmente con ese nombre, el Ceferezo número 1. Anteriormente era La Palma, fue el primer penal de máxima seguridad. Y antes Almoloya. Al primer Almoloya, luego La Palma, el primer centro, de adaptación social de máxima seguridad. Le tocó tocó esta situación, nunca se había escapado nadie de ningún penal de máxima seguridad. Lo hizo Joaquín Guzmán Loera, al inicio de Vicente Fox en el 2001, fue cuando se fugó por la lavandería. Puente Grande, Jalisco, conocido desde entonces como Puerta Grande. ¿No? Puente Grande, Jalisco, obviamente fue la nota que llevaba la situación de la detención del hombre más buscado, el narcotraficante más buscado del mundo. Así es. Joaquín Guzmán Loera. Así es, después de Bin Laden era el hombre más buscado. Estamos viendo las imágenes cuando elementos de la Marina lo suben a un helicóptero Black Hawk, para ser trasladado al Ceferezo número 1 en el Altiplano. Y bueno, ¿cuál sería la sorpresa? Que pues el sábado en la madrugada, el sábado en la noche, se dice que a las 8:52 es cuando se percatan que Joaquín Guzmán Loera no se encontraba, empiezan todos los protocolos de seguridad. Y a las domingo ya se emite el boletín de donde se determina que Joaquín Guzmán Loera había escapado. Es muy interesante, Carlos, auditorio, realmente aquí los protocolos de seguridad
son muy rigurosos. Muy rigurosos, Carlos. Las gentes que hemos asistido a alguna diligencia judicial a ese tipo de lugares, te das cuenta cómo es el protocolo para poder ingresar a una puerta, para poder pasar otra puerta, para poder llegar al área de juzgados donde se va a llevar a cabo la diligencia. Digo, es impresionante, es impresionante. A mí me llama la atención de los exámenes de control y confianza. Me llama la atención, Carlos, dos cosas que son muy importantes. Estamos viendo algunas escenas del inmueble. Carlos, tuvieron que haber salido 3.250 metros cúbicos de tierra. 600 camiones de volteo. Estás hablando de 300, 400, ponle 500 camiones de volteo. ¿Cómo fue sustraída esa tierra? Porque obviamente no hay montículos. Aquí yo creo que lo más interesante es la persona, el arquitecto, el ingeniero que se encargó de la obra, porque mucha gente se pregunta que no escucharon los ruidos, pero se aprovechó toda la infraestructura de todo lo que están haciendo del Cutzamala, ¿sí? Con la maquinaria, con todo eso que hay, y también utilizaron parte del drenaje que se estaba utilizando para que obviamente se hiciera un recorrido de más de 1,5 kilómetros. Obviamente cavaron hacia 10 metros de profundidad, 12 metros de profundidad. Ahí el terreno, Carlos, tiene un problema. Mucha agua alrededor. Mucha agua. Entonces escarbas y empieza a salir agua. Entonces imagínate ¿cómo le hicieron? La tecnología que hicieron. Mecánica de suelos. Todo lo que hicieron es impresionante. Hay que admirar la obra en sí. Para la finalidad. La obra tremendo, en ¿no? sí, es impresionante. Era un penal que se construyó para 700 y tantos internos. Hay una sobrepoblación. Hay una población del 51%, Carlos. Eso es malo, porque entonces no se le da seguimiento como se le tiene que dar. Pero aquí, imagínate, Carlos, o sea, se habla de que se le ve, de acuerdo a los protocolos de seguridad de los penales de máxima seguridad, el ingreso que pueden hacer es hasta las 6 de la tarde, es la última hora, donde pueden ingresar a lo que es el área de regaderas y para lavar sus trastes, a las 6 de la tarde. Sí. ¿Okay? Aquí se habla de que se rompe ese protocolo e ingresa a las regaderas más tarde. Dicen que, imagínate cuánto tiempo se dieron cuenta después. Digo, me queda claro que ese protocolo cuando menos tardó 2 horas. Sí, en dar eran 8:52 cuando entró a regaderas. Sí, no, cuando ya se les hizo, vamos, que Raro. ya llevaba mucho tiempo. ¿A qué hora se ingresó? Todavía no hemos visto el video. Digo, que ese video sería muy interesante tenerlo para ver realmente a qué hora se ingresó a esa área. Aquí hay algo. Forzosamente alguien le tuvo que informar a qué horas iba, obviamente, ese túnel, a qué horas iba a abrir las regaderas, a qué horas iba a abrir ese pedazo de 50 centímetros, 50 por 50, para que él pudiera salir. Obviamente ahí ya había una escalera. Levantar la trampilla. Bajar por las escaleras. Y obviamente 10 metros de profundidad y tomar una motocicleta habilitada con rieles. Había oxígeno, iluminación. O sea, una obra de ingeniería respetable. El uso que se le dio. Carlos, sí, pero yo creo que esto, mucha gente culpa al presidente Peña. Aquí no es defender al presidente Peña Nieto, pero realmente yo creo que no podemos hacer que él asuma la responsabilidad. Yo creo que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. Ya los abogados también del Chapo Guzmán, los que estaban... Están citados a declarar. Ya se encontró al dueño del predio donde se construyó la casa. Ya está también... Son como 34 personas detenidas entre custodios. Ya están presentados, se han hecho ya algunos cateos. Se han hecho algunos cateos por parte de la Secretaría de Marina, Policía Cacería Federal. humana, dice. Es una cacería humana. Me queda claro que les llevó ya ventaja, para haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Toluca, el espacio aéreo. Son muchas de las cosas que quedan como preguntas. Vamos a ver ahorita una declaración que hizo la procuradora, la licenciada Arely Rojas, Procuradora General de la República. Vamos a su declaración. Como ustedes saben, este lamentable hecho que aconteció, el día de ayer la Procuraduría General de la República tomó conocimiento de lo que aconteció. De inmediato se inició averiguación previa, como lo declaró el licenciado Montealejandro Rubido en la conferencia de las 7 de la mañana. En la noche asistió él
con el subprocurador Felipe Muñoz para hacer una revisión. Yo estuve desde las 11 de la noche en la oficina hasta ahorita que hicimos el recorrido en el penal y aquí en la bodega para ver cómo estuvo todo la planeación de este evento. Nosotros ya tenemos en la Procuraduría General de la República, en la CEIDO, a 30 personas que trabajaban en el penal, que están rindiendo su declaración para poder ver cuál va a ser la situación jurídica de ellos y qué elementos más tomamos. También aquí ya tenemos evidencias, se desplegaron desde ayer a medianoche los peritos para ver toda la integración de huellas, todo lo que se pudiera encontrar y los peritos están haciendo su evaluación, así como tenemos en el penal ministerios públicos que también están tomando declaraciones a otras personas. ¿Características de esta bodega? Es una bodega sencilla, desocupada, donde nada más se ve la salida del túnel que se abrió, que viene de allá, de donde nosotros ahorita venimos, del altiplano de la celda hacia acá. Está totalmente abandonada. Es lo único que por el momento les puedo decir, pero a las 11 de la noche en punto. ¿Y qué rangos son las personas que tiene usted presentada? Son de distintos rangos, desde altos hasta bajos, no tengo a la mano. ¿Está el director del penal también presentado? Yo preferiría, por respeto a la averiguación previa, no comentar ahorita nada. En la tarde-noche habrá otro. En la tarde-noche comentó que iba a haber mayor información. La mayor información es que, bueno, ya hasta los abogados, toda la gente que ingresó a ver a Joaquín Guzmán Loera, está siendo presentada. Se habla también de esta misteriosa mujer que se presentó en el mes de abril, Carlos. La presunta diputada panista. La presunta diputada panista, que también, pues ella negó el hecho. Entonces, aquí va a ser interesante. Pero aquí llama la atención dos cosas, Carlos. Si ya tienes una persona que presenta un acta de nacimiento falsa, una identificación falsa, lo van a ver a él, y era para que pusieras un poquito más de cuidado. Me queda claro que aquí hubo un exceso de confianza por parte de las autoridades en algunas prisiones en Estados Unidos de máxima seguridad, independientemente también portan un brazalete de los internos, precisamente para tenerlos menos monitoreados. Hubo una fuga de una de las cárceles de máxima seguridad en Nueva York hace unos días. Sí, el 6 de junio, Richard Matt, de 48 años, y David Sweet, de 38, se fugaron del penal de la correccional de Clinton en Dannemora, Nueva York. Durante 20 días se evadieron, 2 asesinos despiadados, muy inteligentes, uno muerto, otro detenido 20 días después. 20 días después. Entonces, vamos, los protocolos que se manejan allá, ahorita desde ayer se habla que se presentaron también elementos de la DEA en el altiplano, autores de Estados Unidos, tienen ahorita obviamente todos los protocolos para la cacería humana en contra de Joaquín Guzmán Loera. Es ingeniería, Carlos, es a mí lo que me tiene sorprendido. Sí, hay otro factor. Hay otro factor. Tenían que tener los planos forzosamente. Claro, hasta dónde conectar con las regaderas del área de... O sea, porque aparte... de aislamiento. Sí, una obra... milimétrica. Hay otro factor, además de esta misteriosa persona que decían que era una diputada panista, ella lo niega, y otras alias que tenía por ahí. ¿Tú te acuerdas que aquí comentamos que hubo una huelga de hambre? ¿Te acuerdas que decíamos que se habían quejado de que no había las condiciones mínimas que merecía cualquier reo, fuera o no un penal de máxima seguridad? De la Comisión de Derechos Humanos. Fue la Comisión de Derechos Humanos, fueron visitadores, el tipo de comida, el tiempo que pasaban sin tener contacto con el sol. Ahí empezó un ajuste de espacios al interior. Desde ahí, esto pudo haber empezado cuando hubo esa iniciativa de otros célebres presos, además del Chapo Guzmán, que empezaron a exigir derechos, cambios de horario, no tanta restricción. Desde ahí comenzó el proceso. Ahora, la obra de construcción, tanto de la casa como del túnel, llevó 1 año, 2 meses. 9 meses, se habla del túnel que aproximadamente 9 meses. Pero junto con la casa, prácticamente desde que lo detuvieron, comenzó el proceso para lograr su fuga. Para planear todo. Aquí me queda claro que, por ejemplo, hay algunas oficinas federales que tienen sensores en movimiento. Sí. Aquí, obviamente, tuvieron que ser desconectados, si es que los tenía, porque precisamente como están haciendo la obra del Cutzamala, esto fue aprovechar todo, Carlos. Sí. Fue aprovechar momento, tiempos
mentes privilegiadas, Joaquín Guzmán. Sí, una logística. Hablemos de sí. que es una persona con el sexto de primaria, pero con un IQ impresionante. Por lo pronto tiene ya el récord de haberse fugado de 2 penales de máxima seguridad. Ponen en entredicho el sistema de seguridad pública de México. Hay un golpe mediático a nivel mundial. El presidente en Francia reconoce que esto pone en jaque a la autoridad. Hay una revisión de los protocolos del Gabinete de Seguridad incluso. Yo te pongo el ejemplo. Imagínate tú, ¿qué pensaríamos si se les evade este joven que puso las bombas en el maratón de Boston, sentenciado a muerte en un penal de máxima seguridad? ¿Qué pasaría si se les evade? Evidentemente que sería inconcebible, ¿no? Bueno, algo así pasó por acá, por segunda ocasión. Por segunda ocasión. La misma persona. Bueno, pero pues vamos a un corte, vamos a tener un tema muy interesante, las deudas municipales, que muchos de ellos ya van a salir, cómo se van a quedar los municipios. Va a estar muy interesante y bueno, seguiremos hablando y dar seguimiento a este asunto sobre la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Ya la información hay muchísima. Ya en cuanto salió, ya está otra vez en la lista de Forbes. Cuando estaba dentro no, pero ya que salió. Ya está otra vez. Ya es el más buscado del FBI, ya está en la lista de Forbes. Ahí vamos otra vez. Pero ya subió del lugar. Sí, ya. Ya Sí, subió. del 61 ya está en el 59. Ya estudió. Sí, tiene más lana. Vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión de Quien Resulta Responsable. Estamos aquí y le damos la bienvenida al diputado Jordi Meseguer. Jordi, con el gusto de saludarte, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Carlos Federico. Saludos a Tijuana, saludos a Monterrey, a Mexicali. Bueno, pues yo creo que es un asunto muy interesante. Los municipios más endeudados de México. Fíjate que datos actualizados de la Federación Nacional de Municipios de México habla que la Asociación Nacional de Alcaldes y Asociaciones de Autoridades Locales de México hace la deuda pública municipal, nada más vamos por estos, mira, Guadalajara, Jalisco, el municipio son 2.681 millones de pesos. El municipio. El municipio. Tijuana, el municipio, 2.540 millones de pesos. Monterrey, Nuevo León, con 2.146 millones de pesos. Zapopan, con 1.447. Ya van 2 de Jalisco. Benito Juárez, Quintana Roo, con 1.366 millones de pesos. Nuevo Laredo, con 1.115 millones de pesos. Mexicali, 950 millones de pesos. Va otro de Monterrey, Carlitos. Sí, San Nicolás de la Garza. El municipio más rico de México, 902 millones. Otro de Jalisco, Tlaquepaque, 845, Tonalá de Jalisco, 786 y Cuernavaca en el lugar número 11, ahí lo dejamos, ¿no? Con 761 millones. Hermosillo, Sonora, 736. Ecatepec, Estado de México, 730, Guadalupe, Nuevo León, 643 y Aguascalientes, 543. Son los más endeudados. Cuernavaca en el 11. Primero yo creo que habría que hacer una puntualización importante. La deuda tiene que entenderse desde el punto de vista ingresos entre deuda, porque el San Pedro Garza es el municipio más rico del país, con una deuda de apenas 900 millones de pesos. Veamos cuánto está recaudando. No sé, no tengo el dato a la mano, pero veamos cuánto está recaudando y seguramente su tasa de liquidez, que los contadores hacen esos índices, a andar 2-1, es decir, puede pagar su deuda completa en menos de un año de administración, ¿no? Cuernavaca, el dato que aparece es 100 millones de pesos, es incorrecto. Estamos hablando del doble prácticamente. Está hablando de 1.400 millones de pesos. Esa es la deuda bancaria. Sí, Nada más falta la deuda con el gobierno del Estado, que son cerca de 60 millones de pesos, y la nueva deuda con PAS, más deuda con otros proveedores de cerca de 300 millones de pesos. Estamos hablando de... Bueno, la de PAS la están arrastrando desde que la dejó el PAN. Pero el laudo laboral, el laudo que se dictó ya, la sentencia que se dictó, lo obliga a pagar cerca de 400 millones de pesos. Nada más empresa. En lo que se dejó de pagar. Que dejó de pagar Manuel Martínez Garrido siendo presidente municipal. Y Jorge Morales actualmente, y lo que está dejando de pagar hasta el día de hoy. No, porque te voy a decir una cosa, pasa al momento que sale Manuel Martínez Garrido, es cuando ya entran a litigio.
cuando, o sea, Morales Barú toma ya el litigio, obviamente heredado por parte de lo que fue Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica. La deuda asciende de cerca de 400 millones de pesos solo por ese Nada caso. más de pasa. Que creo que tiene que actualizarse porque al final es una deuda municipal, ¿no? Esa es otra letra chiquita que tenemos que leer en las deudas municipales en todo el país. ¿Cuánta deuda es bancaria? ¿Cuánta deuda es a corto plazo? Proveedores varios, que no está forzosamente ahí. Y otras deudas como lados laborales y demás, que también está impactando, que también comprometen las administraciones municipales y que no están siendo contabilizadas de esa manera, ¿no? Eso finalmente compromete de manera inmediata y de manera importante las administraciones municipales. Recordemos que un municipio desde su concepción es una autoridad que tiene que brindarte los servicios de primera instancia, el agua, el pavimento, el alumbrado público, etcétera. Un municipio que está comprometido en estas cantidades, es muy difícil que pueda brindar tus servicios y obviamente genera una molestia ciudadana muy grande. Ahora, tampoco están reflejados ahí temas de concesiones a mediano y largo plazo, como el alumbrado público y demás, que también son deudas de algún modo, aunque no están reconocidas como tal, pero que sí comprometen las partes. Instituto de crédito, en fin. Podríamos nombrar muchas más que no están reflejadas y que es una trampa dolosa, diría yo. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Sí, pero lamentablemente cada trienio ha sucedido que cada presidente municipal hace este tipo de cosas y las va heredando a la siguiente administración. Yo siempre he dicho, ¿por qué no sería interesante que cada trienio se hicieran contratos por cada 3 años y obviamente ya la nueva administración, pues ellos deciden si continúan y no continúan? Fue como, vamos, contratos por quién sé qué tantos años con lo de PASA, te pongo el ejemplo, ¿no? Con las luminarias que terminó haciendo Rogelio Sánchez Gatica, aquí como en diferentes estados de la República ha sucedido. Los parquímetros en Cuautla. Vamos, y en diferentes partes. Hay contratos que por economía no conviene que sean 3 años. Si la empresa no tiene certeza de que se va a poder prolongar su contrato, simplemente no va a invertir. Pero vamos, ¿y qué pasaría si esos contratos fueran también de alguna manera supervisados y aprobados por el Congreso? En los contratos que superan las administraciones de 3 años, al menos en Morelos, no sé qué sucede en otras partes del país, pero supongo que es similar a raíz de la reforma que hizo el Senado de la República en temas de deudas estatales. Todos los temas que superan las administraciones, tanto estatal como municipal, tienen la obligación de pasar por el Congreso y en el caso de Morelos en particular, por 2/3 partes del Congreso, lo cual complica, aparentemente tendría que servir como un filtro. La realidad es que no funciona así, la realidad es que finalmente el Congreso es parte de este proceso, es parte también de muchas veces esas complicidades y no ha permitido que sirva como un balance que debería de servir. El caso de PASA pasó por una aprobación del Congreso. El caso de la deuda de Manuel Martínez Garrigós, los 600 millones de pesos, pasaron por el Congreso 2 veces, una por la deuda y 2 por el refinanciamiento, y aún así no fueron mecanismos. ¿Por qué lo autorizaron suficientes. entonces? Si no estaban los mecanismos tan claros, ¿por qué fueron autorizados? Habría que preguntarle a la 51 legislatura, pero en su momento respondía... Primero el Cabildo, ¿no? El Cabildo, Congreso. El Cabildo y luego el Congreso. Sí. Pasa por 2 mecanismos de Imagínate nada cuentas, más. ¿no? Sí. Habría que preguntarles cuál fue la motivación. La verdad es que no la hacen. ¿O cuál fue el interés? Pues por supuesto. No, es que lamentablemente, digo, ya piensa mal y hacia atrás, ¿no? O sea, que lamentable, digo, ve también, digo, los endeudamientos que suceden. Mira, tenemos en la línea al licenciado Felipe Rivera del Partido Acción Nacional, consejero del mismo partido, el del PAN en Guadalajara, sobre la deuda de Guadalajara. Licenciado, con el gusto de saludarle, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, Carlos, buenas noches y buenas noches al invitado. Bueno, pues es el diputado Jorge Meseguer, aquí del Congreso del Estado de Morelos. Diputado, pues perdón, ya te estoy comentando, ya te estoy subiendo de jerarquía, eres consejero. ¿Qué me puedes hablar sobre la deuda de Guadalajara? Sí, mira, la deuda de Guadalajara, te puedo indicar que el gobierno entrante en este año va a ser un poquito pesado, ya que más o menos asciende a 2.419 millones de pesos. Si tomamos en consideración que el presupuesto es de 5.000 millones y además que el 54% del presupuesto se va a nómina, creo que está bastante pesado para la siguiente administración. Y más aún si tomamos en consideración que el Ayuntamiento de Guadalajara trae unos laudos desde el 2010 que ascienden casi a 1.500 millones de pesos. Yo creo que ahorita en Guadalajara estamos viviendo
uno de los peores servicios que ha tenido en su historia. Sí, pero también cuánto percibe de servicios municipales Guadalajara, también es un mundo de dinero, porque Guadalajara también como tal ha crecido muchísimo, y volvemos a lo mismo, los laudos laborales es una de las cosas que afectan mucho a cada uno de los municipios. Yo siempre he dicho que por qué no todas las administraciones al momento que ingresan tienen que limpiar toda su plantilla, dejarla en ceros para entregarle a la nueva administración, porque es una carga y lamentablemente no hay dinero que alcance. Claro. Ahora, Guadalajara es un caso interesante. En primer lugar de deuda pública municipal. Sí, hablábamos creo que tenía por ahí de 5,000 millones de pesos al año de presupuesto, ¿es correcto? Es así, tiene 5.228 millones de pesos en este 2015 y el 54% de presupuesto se va a nómina, es decir, hay 8 empleados por cada 1,000 habitantes. O sea, el gasto corriente más la nómina, pues obviamente trastoca y pulveriza la capacidad, ya no de endeudamiento, sino de operación de la ciudad. Vemos un problema, sobre todo, que ha sido ya objeto de análisis en foros internacionales, cómo se ha saturado en materia vehicular la Perla Tapatía. Sí, así es, perdón, no escucho muy bien. Lo que te puedo decir es que los servicios básicos ahorita están bastante carentes, y te pongo un ejemplo. En este año se han pagado alrededor de 50 millones de pesos solamente en laudos. Digo, eso si lo utilizáramos en alumbrado, en rehabilitación de calles, creo que estaríamos hablando de algo positivo. Sí, aquí el tema de los laudos, te saludo con mucho gusto, licenciado Felipe, Jordi Meseguera aquí de Morelos. El tema de los laudos, al igual que el tema de los descuidos, ¿no? De los descuidos jurídicos que empiezan a costarle mucho dinero al municipio y comprometen las admisiones, tienen que ser sancionados. En ningún estado de la República, en ningún municipio hemos visto que haya una sanción ejemplar para algún alcalde, para alguna alcaldesa, que haya dejado comprometidas las arcas municipales porque ha preferido dejar los laudos correr, porque ha preferido dejar que incrementen. Que sea el que viene, ¿no? Claro, el que viene que se haga responsable. Y un laudo que se puede ver resuelto con cifras reales. Con 100,000 pesos. Sí, particularmente en el Congreso del Estado. Un laudo que se puede ver resuelto con 100,000 pesos creció a 2 millones de pesos bajo la complicidad de la anterior legislatura, claro, porque de esos 2 millones obviamente nos vamos a repartir entre varios. Entonces, desde ahí, desde la tesorería municipal, hay complicidades, hay casos innombrables, no puedo decirlo, pero no tengo las pruebas, pero que se sabe que tenemos en nuestro estado, del tesorero le ofrece al inculpado, le ofrece a la persona que fue despedida, le ofrece dejar correr. Cuando llega a los 2-3 millones de pesos se vuelve jugosito, entonces ya nos sentamos a platicar. ¿Y quién está pagando esas irresponsabilidades? Todos. No, pero nadie está pagando. No, pero es dinero de nosotros. Por supuesto. O sea, es la gran desgracia. Digo, si tenemos un FOBAPROA, que es un endeudamiento que, pues digo, lo seguimos pagando todos, los laudos laborales también. Lamentablemente, y entonces fueron 50 millones en laudos laborales, Felipe. Diputado, un gusto saludarlo. Sí, efectivamente, a la fecha son 50 millones lo que se ha gastado en ese rubro. Pero sí es importante señalar, esta deuda y esta persona que la dejó correr es el actual gobernador del estado de Jalisco. El alcalde, Aristóteles Sandoval. Así es, y te comento, se contrataron alrededor de 15 despachos externos, que cada despacho externo yo creo por año se cobró alrededor de 1 millón de pesos por despacho. Pero deja de eso, que lo hubieran contratado, lo peor fue que estas personas nada más lo que hacían fue dilatar los juicios, nunca los enfrentaron a fondo. Podemos ver en expedientes de 3 a 4 incidentes frívolos que fueron improcedentes y que a final de cuentas esto le costó al Estado, esto le costó a Guadalajara. Ya hubo una reforma en el año pasado donde el salario que ellos se corta 1 año. Es muy buena la reforma. Es la reforma laboral que se hizo. Sí. Cuando el PAN gobernó Jalisco, ¿cómo les iba, Felipe? Mira, cuando el PAN estuvo en el poder, no otorgaba la plaza si no estaba liberada de una demanda. Esa política cambió cuando ingresó el actual gobernador en el 2010 y usaron las plazas y aparte afrentaron los despidos que más o menos eran alrededor de 1,000 personas las que se despidieron, 1,100, 1,500. Y peor aún, esas demandas, aun que son perdidas, se les condena la reinstalación y los vuelven a correr. Es decir, ya hay personas que tienen de 2 a 3 demandas en contra del municipio de Guadalajara. Entonces, yo creo que eso es lo que le ha afectado mucho. Pero a ver, no nada más es Guadalajara capital.
Está Zapopan, que es la misma zona metropolitana. Está Tlaquepaque y está Tonalá. También. Sí, pero son menos, ¿eh? Donde hubo despidos masivos fue Guadalajara. Efectivamente, también hay Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco. Tlajomulco también fue uno de los más fuertes. En despidos. Zapopan, 1,400 millones. Zapopan también. A diferencia del municipio de Guadalajara, ellos han sido un poquito más responsables. ¿En qué sentido? Ellos ya no vuelven a despedir las personas cuando se condena su reinstalación. Pues sí, pero al final de cuentas nos cuesta. Luis Felipe Rivera, consejero del Partido Acción Nacional, gracias por tus comentarios, estamos en contacto, buenas noches y saludos a todo Jalisco. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Pues es que ya es intolerable ya, la verdad, gobierno tras gobierno, sea quien sea de las personas, pero mientras siga siendo el mismo PRI, va a seguir habiendo esta deuda, porque siguen teniendo las mismas prácticas, así se llame Garrigós, así se llame Morales Barut, quien sea, va a seguir habiendo estas mismas prácticas y lamentablemente se va a empeorar con el nuevo alcalde que vamos a tener. Bueno, que nos afecta principalmente a la ciudadanía y a los que estamos más marginados también. Depende de la forma en que se endeuden. Es decir, si vas a endeudarte para pagar laudos o para pagarle, no te alcanza la nómina, pues hay diferentes formas de remediarlo. Pudiéramos bajar la nómina o pudiéramos diferentes proyectos. El gobierno federal apoya también con programas de adquisición en dinero para los ayuntamientos que están en quiebra. Simplemente que sus trabajadores, directores o secretarías no están tan informados para poder bajar esos recursos. Es nefasta la situación que vive Cuernavaca. Cada administración que se va renovando no tiene recursos para dar a la ciudad y todos pagamos eso. No lo creo porque con eso no se soluciona nada. Pues sí, para sus bolsillos de los que lo reciben nada más. Es que no son préstamos, es decir, repito, el gobierno federal apoya a fondo perdido. Necesitamos buscar las formas de llegar hacia esos recursos, pero si tú vas a buscar un préstamo o a un refinanciamiento, de por sí están endeudados y ya lo deben. Ahora todo mundo quiere salir adelante con un refinanciamiento y es lo mismo, tienes que pagar la deuda anterior y el refinanciamiento, que al final del día los millones van a seguir siendo prioridad para el pago. No, solamente sirven para endeudar más. Bueno, vemos lo que opina la gente. Tenemos en la línea al doctor Juan Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Estratégicos del Sector Privado y también de la Coparmex, sobre la deuda pública y la privatización de servicios públicos. Doctor, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, pues aquí preocupados, está con nosotros también aquí el diputado Jorge Meseguer, Jordi Meseguer, y su servidor, Carlos Félix, y un servidor, Federico Mayorga, pues preguntándole de esto que está sucediendo. Vemos que las cantidades que se adeudan en 15 municipios y es impresionante. Tomamos Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, Mexicali, San Nicolás, Tlaquepaque, Tonalá, Cuernavaca, Hermosillo, Ecatepec, Guadalupe, Nuevo León, Aguascalientes, hablando de 15, las cantidades impresionantes que se adeudan. Así es. Es un tema preocupante, sin la menor duda, porque los recursos que tienen estos municipios, al menos al día de hoy, no son suficientes para cubrir, digamos, dos cosas. La inversión que requiere el municipio permanentemente en obras de todo tipo, ¿no? Desde calles, drenaje, servicios públicos, todos los servicios públicos, y por otra parte para pagar la deuda. Entonces son municipios sobreendeudados y que además en muchos de los casos, en la mayor parte de los casos,
comprometieron las participaciones, porque las participaciones quedaron como garantía, ¿no? Como la fuente de pago de ese endeudamiento. Y desgraciadamente, cuando alguien se endeuda, una empresa, una familia, o un país, o un municipio, debería endeudarse para llevar a cabo una inversión que mejorara el ambiente de negocios, que mejorara la infraestructura y que ese mejoramiento se tradujera en ingresos al futuro que permitieran pagar la deuda. Desgraciadamente, el despilfarro de mucho de este endeudamiento, la desviación de los fondos fue brutal, tanto que no es justificable en ningún sentido, y es evidente ese despilfarro, ese desvío de los fondos, que evidentemente pues no se tradujo en una mejor infraestructura ni en un mejor ambiente de negocios, y por lo tanto tampoco en una generación de ingresos que permitiera repagar la deuda, ¿no? Y esto tiene que ver con la irresponsabilidad municipal y estatal, que lo hicieron sin planear, que lo hicieron sin pensar en el futuro, sin las próximas generaciones, sin el futuro del municipio, caray, ¿no? Entonces es muy preocupante y esto restringe las capacidades de crecimiento al futuro. Aquí lo estamos platicando con el diputado Jordi Meseguer, doctor, en el cual y con Carlos Félix estamos comentando que sí, efectivamente, tal como lo comentó Carlos, porque vamos, el endeudamiento pasa por los cabildos y obviamente pasa por los congresos locales. Entonces son dos filtros que se tienen. Entonces, ¿a qué se debe que esos dos filtros los aprueben? Y obviamente, ¿cuál es el beneficio? Porque si vemos, hay muchísimos municipios que se encuentran abandonados y están súper endeudados, y el problema es que usted paga sus servicios municipales, usted paga sus impuestos, nosotros pagamos nuestro predial, y obviamente, digo, si nosotros pagamos, lo que queremos es tener los servicios por los que estamos pagando. Y lamentablemente los servicios por los que estamos pagando son de quinta y nos los cobran de primera. Efectivamente. Y bueno, tiene razón Carlos. Dos teóricamente filtros que no sirvieron de nada, ¿no? Y lo preocupante es que además, a lo mejor, seguramente, si no todos, en muchos de los casos fueron cómplices del... Copartícipes y que se llevaron, ¿no? Exactamente. Y doctor, buenas noches, Jordi Meseguer, de aquí de Morelos. Además hay un tercer filtro, que es el caso de la auditoría, que debería supervisar el ejercicio de ese gasto, y que el propio Cabildo vuelve a hacer un cuarto filtro para supervisar el ejercicio de ese gasto, y que tampoco han sido mecanismos que operen como revisores. Es por eso que el Senado ha emprendido una afronta interesante en ese tema de las deudas municipales, porque es un asunto de todo el país y es un asunto muy preocupante. Creo que el doctor dio en el medio del asunto. Uno es la capacidad de pago que tienen los municipios, como variable fundamental para ver si está bien o mal la deuda. Su buró de crédito, vamos. Exacto. Y dos, en qué se ejecuta. Una deuda que genere inversión es una deuda bien aplicada. Y hay muchos empresarios, el doctor lo sabe porque está en Coparmex, hay muchos empresarios que de la deuda se apalancan y que logran hacer grandes cosas y generar mucho más dinero que el que deben, lo cual la deuda no debería espantarnos. Eso es negocio como tal. Claro, debe espantarnos el ejercicio de la deuda. Efectivamente. Yo diría que ahí hay dos temas interesantes. Uno es esta nueva ley de responsabilidad hacendaria que se está discutiendo, y vamos a ver cómo se definen los términos de los controles y de la deuda y la supervisión ahora para los municipios. Hay dos ejemplos interesantes de experiencias para el control de la deuda municipal. Uno es el brasileño y otro es el colombiano. Son similares en algunas cosas, difieren en otras, ponen límites en función de sus ingresos, ponen límites en función de otras variables que tienen. Es muy interesante el caso. La agencia Moody's acaba de presentarnos un estudio hace unos días sobre las diferencias que hay, por ejemplo, entre los dos países y cómo se verían nuestros municipios comparados con las reglas brasileñas o colombianas. ¿Cómo se verían? Doctor, yo ahí quiero hacerle un comentario, perdón la interrupción. Sí tenemos que tener mucho cuidado con los modelos que tiene Brasil, con los modelos que tiene Colombia y con los modelos que tiene Chile. Ahorita vemos un Chile que está colapsado con la situación de los fideicomisos y las pensiones. El modelo que se tomó a últimas fechas de Brasil
fue el sistema de la facturación, bueno, no de la facturación electrónica, la auditoría diaria que tiene todas las empresas, digo, lo que nos obliga, que está por encima de la ley, y también es el estarles copiando y queriendo manejar una similitud. Somos otras ideologías, somos otro país y tenemos otro tipo de problemas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado ahí, porque si nos vamos a copiar lo que hizo el vecino, al ratito el vecino se tropieza y obviamente nosotros pagamos las consecuencias el día de mañana. Sí, efectivamente, no. Este es interesante porque muestra cómo se verían nuestros municipios, y lo que yo iba a decir es que paradójicamente se verían bien, lo que quiere decir que no nos sirve ninguno de los dos ejemplos, ¿no? Ah, ok, perfecto. Lo que efectivamente confirma tu hipótesis, ¿no? Absolutamente. Tenemos que encontrar claras reglas, nuestro propio modelo y límites, por supuesto, en nuestro propio modelo. Oye, un tema que yo creo que es muy importante es el pago de predial. No se paga el predial en realidad en México, con excepción de algunos municipios. Es decir, paradójicamente el Distrito Federal, en sus diversas delegaciones, es la entidad que mejor cobra el predial, ¿no? Sí. Pero después de eso, pues se salvan por ahí 2 o 3 o 4 municipios o zonas conurbadas que lo hacen un poco mejor, ciertamente siempre los más grandes. Tienes Nuevo León algunos, en Jalisco otros y unos cuantos más, pero en general no se paga. Y a lo mejor ahí lo que tendríamos que buscar es un esquema similar al de las participaciones federales, pero que sea el Estado el que lleve a cabo el cobro de los prediales y le regrese el dinero al municipio y le cobre una comisión. Se dio del ánimo de la así autonomía era. municipal. Doctor, ya por último, por el tiempo que nos apremia, una última cuestión, tiene usted toda la razón, pero es un círculo vicioso. La gente no paga el predial porque, por ejemplo, en Cuernavaca se dio el predialazo, quisieron recuperar las fugas de dinero, aumentando en un 400% el pago del predial, y el agua potable es similar, no hay agua, hay fugas, pero te cobran hasta de más. Pero la justificación de los cabildos que han endeudado a sus representados es que se va a privatizar o se van a privatizar los servicios y ahora sí van a ser eficientes y le echan la pelotita precisamente al sector privado. Yo creo que las responsabilidades de los servidores públicos son muy claras. El día que se privatice, veremos qué pasa cuando se privatice, pero en el tiempo que de veras, quién sabe si se privatice y qué se privatice, es una responsabilidad de los gobernantes a nivel municipal, de los cabildos, del presidente municipal. Yo creo que no hay espacio para que justifiquen medidas irresponsables, y yo creo que debemos juzgarlos por esa irresponsabilidad. Sí, no, totalmente. Es que, digo, es lamentable, y lo que platicábamos con el diputado Jordi Meseguer, vamos, hay situaciones que no pueden darse. Si no hay consecuencias. Digo, y ese es el problema, sí, pero sí es cierto, lamentablemente los municipios carecen de esa educación financiera, porque es una educación, realmente ver hasta dónde puedes ir, cómo puedes invertir, qué te va a traer el beneficio, como tú bien lo mencionaste, o sea, la inversión. Si cómo vas a traer una inversión si tienes colapsado todo el sistema económico del municipio. Entonces, ¿sabes que eso es muy importante? Una esperanza podría ser que ahora haya reelección y que entonces se vaya profesionalizando los distintos puestos. Un ejemplo interesante. Híjole, doctor, digo, con las dudas. Sí, es un volado, ¿no? Sale muy bueno y qué bien, y qué bueno, sale muy malo y qué malo. Porque ya ve que entran pobres y salen millonarios. Sale muy malo, no se le reelige. Pero ya sé lo que se llevó, doctor. No regresa ni el cambio. Yo coincido, doctor, que va a ser un buen ejercicio de fiscalización. Va a ser una experiencia interesante, vamos a ver cómo resulta. Y es nuevo para México. Tenemos que ver cómo opera. Otro tema interesante que a lo mejor vale la pena explorar es una figura que existe en otros países, que es el administrador de la ciudad, que está permanentemente administrando la ciudad como una institución ajena, no ajena totalmente, por supuesto que vinculada al gobierno,
pero que no está expuesta al vaivén político. Sí, y es un verdadero administrador, ¿no? Sí. Que eso nos lleva a tocar indudablemente el tema del municipio. Los municipios aislados, los municipios solos, los municipios que no tenían comunicación con el vecino ya no existen en muy buena parte de las zonas metropolitanas de nuestro país. Es cuestión de hablar de economías también de escala. Hablemos la propia megalópolis. Hablemos de megalópolis. Ya no podemos hablar de una figura que está muy desgastada, que es el municipio. Pero eso creo que es un debate que va a tomar muchos años. Entendamos también que el municipio, como está concebido hoy, es la institución más vieja y recientemente acaba de cumplir años de creación de que Hernán Cortés creó la Villa Rica de la Veracruz. Sí. Es la base del sistema de gobierno mexicano. Entonces es un debate muy interesante, muy largo y que llamará a muchos expertos a que podamos tratar el tema de la autonomía municipal. Muy bien. Gracias, doctor. Un placer. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Que se repita la experiencia. El doctor Juan Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Estratégicos del Sector Privado de la Coparmex a nivel nacional. Vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Hoy seguimos hablando de las deudas municipales. No le quiso entrar el doctor al tema de la privatización. Dice, no, tiene que ser responsable la autoridad. Es que mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Tiene sus ventajas el hecho que se privatice, por dos cosas. Yo creo que si usamos un servicio, también es nuestra obligación pagarlo. Eso es un hecho. Sí. Aquí el problema es que no tienes el servicio, te lo cobran exageradamente caro, y ese es el problema. Y genera deuda, o sea, los tres agravantes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hacen su proyecto cada municipio, cada alcalde hace su POA, ¿sí? Se va tanto en obras, por decir algo, fueron $130 millones, se gastaron 119 millones, se le regresa a los contribuyentes el resto del dinero. Yo creo que no pensar en la privatización es querer delegar la responsabilidad. Así es. Y un principio básico es que la responsabilidad yo pienso igual. Es la razón de ser del municipio. Pero vamos, a ver, tiene su razón. A ver, ¿cuánta gente te gusta que tengas en ciertas áreas del municipio donde ya tienes, no sé, una plantilla de más de 500 gentes que realmente duplican su función? El hecho que tú tengas de alguna manera una empresa, que obviamente esa empresa sea perfectamente conocida, que esté en las bases, que estén perfectamente, no empresas patito, que también lamentablemente también lo hemos visto, empresas que se crean de la noche a la mañana y si no están a nombre de la servidumbre, están a nombre de el chofer, son fantasmas, etcétera, porque también lo hemos visto. Sí, que se les diera una parte esa para empezarlo a trabajar. Por ejemplo. Pero yo difiero. Aún la mejor empresa privada del mundo no debería suplir la obligación mínima del ayuntamiento, del municipio, que es administrar los recursos para dar servicios. A mí lo que me preocupa es que al ratito, ¿qué va a pasar si no le pagan? Exacto. Claro, y además un derecho humano como es el agua, claro. Entonces lo estás condicionando a que un particular lo surta y estás comprometiendo los recursos naturales. Por eso, si en particular no lo surte, ¿qué va a pasar? Exacto, los vas a poner en crisis a la ciudad. Porque yo lo he comentado muchas veces, a ver, nosotros pagamos nuestra agua, de repente se descompuso la bomba, esa no es tu responsabilidad, la responsabilidad es el organismo operador. Mandarte, hay monopolios gubernamentales que se justifican económica, política y socialmente, y que tienen que seguir, y que funcionan históricamente así, que tienen que seguir funcionando así. El tema de la plantilla laboral no se va a resolver con una empresa privada, se va a resolver con una disciplina fiscal, se va a resolver con una administración correcta de los recursos públicos. Y hay mucha gente muy valiosa en los municipios. Yo me he encontrado gente en el ayuntamiento de Cuernavaca y en otros ayuntamientos que son unas chuchas cuereras, como se dice coloquialmente, para cambiar luminarias. Ninguna empresa privada le va a ganar. Porque conoce qué colonia es la más hija, sabe por dónde llegar. Eso es cierto. Esa particularidad, hay que rescatar esa particularidad. El asunto es que los ayuntamientos se engolosinaron, porque a partir del 94, Carrillo Lea les da el cobro del impuesto predial y el catastro a los municipios, empiezan a contratar a gente. Con padrazgos. O sea, ahí es donde degeneró. O sea,
no estuvieran a la altura. Y poca gente tiene aspiración a hacer una carrera en un ayuntamiento, porque es de 3 años. El regidor, el síndico, el presidente municipal, pero también la persona que entró, también. el director. No hay un servicio civil. No hay un servicio civil, entonces no hay tampoco esta profesionalización. Porque el que llega, pues obviamente llega con por eso los laudos. Y los pocos son buenísimos. Esa es la gente que me refiero yo. Los pocos que sí han logrado trascender las administraciones, hoy son grandes. Pero son grandes, ¿no? Entonces, pero los cuentas. Claro. Pero debieran ser inamovibles, debieran ser. Y más que inamovibles, evaluados por su trabajo. Claro, un reconocimiento por su constancia. Pero lamentablemente muchas veces no sucede así. No, porque te recomendó fulanito de tal, porque te trajo fulanito de tal, pues te vas con él, ¿no? Entonces, claro, eso trae laudos y no permitimos que una labor gubernamental de prestación de servicios, de servicio al cliente, de dar la cara por tu municipio, sea digna, sea reconocida, sea enriquecida. Se vuelve un trabajo, una chambita de 3 años, un paso. Sí, y al final no renuncio hasta que me liquiden y si no demando y ya hice el negocio de la vida. Y volvemos y heredas a los laudos y empezamos a hacer un círculo vicioso. Entonces, sí es preocupante, tal como lo manifiestan ustedes. Digo, el empezar a privatizar... no es la solución. Todo eso no es la solución entonces. No lo es. Se nos está acabando el tiempo, diputado. Y menos en temas como alumbrado público. Ese tema es muy delicado, el tema de la azota es muy delicado, porque las tecnologías van avanzando. Y estamos privatizando a una fotografía del día de hoy. Y pensar que eso se va a prolongar 20 años, pensar que las luces van a ser igual en 20 años, que la generación de energía eléctrica va a ser igual en 20 años, es ilógico, igual que la basura. Entonces, tomar una fotografía ahorita y llevarla a 20 años es muy complicado. ¿Cuáles serán los intereses? Pues esos. ¿Cuáles serán los intereses? No es el beneficio público, ¿no? Pues que es muy buen negocio. Es el negocio. Vender al precio de hoy a lo que mañana sabemos que va a salir más barato. Claro. Pues Jordi, nosotros sabemos que ya estás próximo a salir. Así es, ya termina la legislatura, el 1 de septiembre. Termina tu legislatura, tenemos lo que es agosto y septiembre. Agosto nada más. Agosto, y eso es la permanente, y si habrá periodo extraordinario. Que yo creo que no, yo espero que no. Pero de todos modos... Porque sería volver a legislar al vapor, cosas que ya vimos que no funcionan, ¿no? Y detallitos ahí que parecían comprometer la siguiente legislatura. Dejemos que ellos tomen las decisiones. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué tomar decisiones por los que vienen? Pero bueno, darte las gracias al diputado Jordi Meseguer del PRD por los apoyos, por siempre la atención que tuviste con quien resulte responsable, siempre tomarnos la llamada. Gracias, esperemos. Trabajo cotidiano, ¿no? Yo creo que sí, vas a continuar, porque además es un joven... que hay que aprovechar. Que hay que aprovechar. No, de veras. Tiene la capacidad. Así como somos re buenos para criticar, también hay que reconocer. Sí, yo creo que tienes una carrera muy interesante. Claro, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el día de mañana y continuaremos con la segunda parte de la fuga del Chapo. Desde Cuernavaca para todo México, gracias y hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.